¿Es necesaria una reforma al fuero penal militar en Colombia? Responde la abogada, magíster en Sociología Jurídica y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Sandra Milena Gómez Santamaría. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta de manera general para asumir una discusión sobre el fuero penal militar en Colombia. El primero es a qué circunstancias especiales responde el fuero. El fuero es un revestimiento especial que tienen los funcionarios públicos, en este caso los miembros de las fuerzas militares, para que sean juzgados, investigados y juzgados por sus pares, digamos, cuando se cometen faltas en relación con el servicio que prestan. Pero lo que sucede es que cuando se rompe la relación con el servicio, esas faltas, esos delitos, ya no le corresponde juzgarlos a la jurisdicción penal militar, sino que el juez natural llamado en ese caso a investigar es la jurisdicción penal ordinaria. La discusión que tenemos recientemente sobre fuero penal militar responde más a discutir cuáles son los delitos relacionados con el servicio o qué se entiende por las labores relacionadas con ese servicio. Tenemos una regulación constitucional muy clara respecto a esta discusión sobre los delitos relacionados con el servicio y cuándo se rompe ese nexo funcional. Entonces, el argumento presentado por quienes han defendido la iniciativa de la reforma sobre que se necesita una especialización o una regulación más específica sobre el fuero penal militar porque no existe, pues yo creo que están en un error, porque sí tenemos una cláusula constitucional que se ocupa claramente de eso y por supuesto una jurisprudencia constitucional de muchos años que hace referencia a esto. Adicionalmente tenemos todo el derecho internacional de los derechos humanos que al hablar del principio de juez natural se ha ocupado también de entender que el acceso a la justicia, no solamente de quien va a ser investigado, sino de las víctimas, se traduce en muchos derechos diferentes, en el derecho a la verdad, en el derecho a la reparación, y ahí también ha estado la discusión presente en relación con el fuero penal militar, porque en nuestro contexto específicamente son muchos los crímenes de lesa humanidad y las graves infracciones al derecho internacional humanitario que han cometido las fuerzas militares. Y en ese marco, digamos, de acción es cuando el debate se ha tornado más álgido y más relevante. Creo que es muy importante entender que para octubre del año pasado tuvimos una iniciativa de reforma al fuero penal militar que finalmente la Corte declaró inexequible por vicios de forma, pero que actualmente ese debate revive con la reforma o el ajuste a la justicia penal militar hacia el sistema penal acusatorio que está liderándose a través de una iniciativa legal por el Ministerio de Defensa. Lo que sucede en este caso, a diferencia de la iniciativa anterior, es que se incluye una cláusula en la que se habla en general de que serán conocidos por la justicia penal militar delitos como el homicidio, las infracciones al DIH y otros. Entonces creo que esta iniciativa es incluso más gravosa que la que ya se había demandado el año pasado por muchas organizaciones de la sociedad civil. Y resulta gravosa, como lo señala por ejemplo Human Rights Watch, porque se genera una confusión en la interpretación, y es que si la jurisdicción penal militar va a ser la que conozca los homicidios y nosotros en nuestro Código Penal no tenemos las ejecuciones extrajudiciales como un delito tipificado, cuando los familiares de víctimas de ejecuciones, por ejemplo, pretendan que el caso de sus familiares sea investigado y juzgado, se encontrarán con que los presuntos responsables puedan alegar que la jurisdicción competente es la jurisdicción penal militar. Y eso es bastante gravoso en términos de los derechos de las víctimas, y en el marco de un proceso de paz pues resultan, digamos, en desafío o resultan posiblemente vulnerados los derechos a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas. Entonces creo que la iniciativa tiende a no proceder, y creo que el gobierno debería pensar en la coherencia también entre su propósito de paz y este tipo de iniciativas.